Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy el DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo a la heroína Boudica que en la votación salió segunda, bien, ganó Belewe y bueno, aquí les traigo la guía que les había prometido de esta heroína Boudica que llegó hace muy poco tiempo a nuestros servidores globales. Espero que les guste, que les agrade el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Espero que los ayude bien a armarla de forma más correcta en el árbol de talento, habilidades y anillos a esta heroína para piqueros. Bien, también estoy preparando con el permiso de Katie6, bien, que es quien compartió mucha de esa información que es prácticamente una imagen con estadística de los héroes, bien traducido al español, que prácticamente dice en estrella 0, estrella 1, estrella 2, estrella 3, estrella 4 o rango, bien, como le quieran decir, bien, prácticamente en este caso, bien, de estos, y tiene distintas estadísticas y nos deja saber de alguna forma si un héroe es mejor como comandante o como secundario. Secundario significa el héroe que va segundo o tercero y comandante es el principal. Bien, estoy preparando esa información, traduciéndola, que espero que en futuros videos les pueda gustar y la puedan utilizar. Bien, agradecer a Katie que compartió muchas de esas estadísticas que son las que voy a estar utilizando y muchas de esas informaciones las que voy a estar utilizando con su permiso. Bien, vamos con la heroína Boudica, que es lo que nos interesa en esta oportunidad sobre todo. Y vamos a traer prácticamente primero lo de las habilidades. Bien, tenemos que su primera habilidad es esta, bien, que se llama pica aserrada y prácticamente inflige daño de poderío máximo de 3 tropas. Esto lo que hace tener un efecto en área, por lo tanto genera un buen daño con efecto en área. Bien, bonificación de poderío y recupera las unidades de tus tropas. Lo que hace, genera daño y también sana. O sea, nos da una posibilidad también de sanarnos. O sea, no solo va a estar generando daño a los enemigos, sino que nos va a estar dando una regeneración a nosotros para que podamos durar un poco más en el combate. Luego, su segunda habilidad, habilidad característica, cuando recibe un ataque básico, hay un 20% de probabilidades de contraatacar e infligir daño de poderío al atacante. Y bueno, es un 44.70% que va a ir subiendo a medida que esta habilidad suba. Bonificación de poderío, hasta un contraataque por segundo y aumenta en 4.47,47 el poderío de tu héroe con el poderío más alto durante la batalla. Bien, el contraataque que es, o sea, nos atacan varias marchas y nosotros realizamos esa misma cantidad de contraataques. Bien, así que estas habilidades están bastante bien, son bastante decentes y no tenemos mucho que criticarles. Luego tenemos que cuando recibe, estas son las habilidades que trae, pero bueno, mejor vamos a hablar de las habilidades que voy a estar recomendando. Las que voy a estar recomendando yo es represalias violenta. Vamos a ir a represalias violentas, que prácticamente podemos ver cuando llegamos al máximo. Bien, porque acá nos estamos enfocando en contraatacar. Bien, los piqueros se encargan sobre todo del tanqueo y de los contraataques. Cuando recibe un ataque básico hay un 20% de probabilidades de contraatacar, infligir daño de poderío al atacante. Índice de daño 130%. Bien, bonificación de poderío hasta un contraataque por segundo. Entre tanto, aumenta el poderío del héroe en 30 durante 6 segundos. Bien, es bastante buena esta habilidad y es la que yo estaré recomendando. Otros pueden recomendar otra. Siempre les digo, hay distintas opiniones y bueno, cada uno tiene la suya. Vamos a ir a esta otra que es Cuchilla del Rey, la otra habilidad que voy a estar recomendando. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Índice de daño 200%, es bastante. Bonificación de poderío, hay una probabilidad del 46% de aumentar el daño de todos tus héroes en un 30% durante 3 segundos. Bien, para mí son las mejores habilidades, las que voy a estar recomendando, que espero que les guste y les ayude. Y si tienen otras opciones, hagan lo que ustedes deseen. Estos son recomendaciones, no es obligatorio. Bien, vamos a lo que es el árbol de talento, que lo más
lo que seguramente ustedes más esperan. Bien. No me abrió la otra imagen. Ahora sí. Bien. Prácticamente el árbol de talentos que voy a estar recomendándoles va a ser el siguiente. Al inicio, como siempre, no queda de otra, tenemos que subir lo que es dominio de tácticas militares. Bien, después de activar la especialidad del tipo de unidad, el atributo de bonificación del héroe aumenta del 5 al 10% por cada héroe adicional de la misma especialidad. Bien, o sea, más o menos esto es genérico, puede variar un poco, pero estos son obligatorios que tenés que irlos subiendo. Bien, aumenta el daño del héroe en un 1.2%. Y de acá pasamos aquí abajo, a aumentar el daño del poderío de la tropa en 4.5%. Y acá vamos a armarlo de la siguiente forma. Bien, necesitamos venir a reducción del daño, reduce el daño recibido por la tropa en un 0.4%. Acá queremos reducir el daño recibido por ataque básico. Venimos hasta reducir el daño bien de la habilidad. Vamos para acá abajo, nos interesa este también. Y bien, reduce el daño recibido por habilidades por la tropa en un 0.5%. Reduce el daño recibido por ataques básicos, o sea, lo que queremos es tanquear bastante. Y de este lado vamos a venir para acá a aumentar el daño. Vamos a venir a aumentar el daño básico de héroe, todo eso, aumenta el daño de habilidades. Aquí arriba aumenta el poderío y acá abajo nos interesa hasta acá, aumentar el daño de ataques básicos. Ya de ahí nos vamos acá, que esto lo que hace es activar la especialidad del héroe, que nos da importantes bonificaciones cuando son 3 héroes del mismo tipo, 30%, lo que ayuda a aumentar más su eficiencia y hacerlo más potente, que es lo que necesitamos. Bien, aquí abajo prácticamente lo que vamos a hacer es venir por esta que dice aumenta el daño del héroe, y esta de aquí arriba aumenta el poderío, y acá atrás reduce el daño recibido por la tropa en 0.4%, y es lo que queremos activar. Y no activamos otras porque hay mejores talentos. Bien, ya ahí nos vamos aquí abajo. Bien, y aquí abajo lo que vamos a necesitar, lo que vamos a querer activar es esta que dice reduce el daño recibido por habilidades, y esta de aquí arriba, reducir aún más el daño recibido. De este otro lado, lo que vamos a buscar es activar reduce el daño recibido por ataques básicos por la tropa. Bien, le damos más tanqueo y acá aumenta el poderío del héroe. Ya de ahí nos vamos a esta de acá abajo y acá sí, vamos a venir por acá, aumenta la bonificación de defensa de las tropas, aumenta aún más la defensa, y de este lado vamos a buscar esta otra que aumenta la bonificación de ataque de la tropa. Nos vamos a venir a esta otra, bien, aumenta también, aquí aumenta el daño y aquí arriba aumenta el poderío. Acá abajo vamos a activar esta, necesitamos la salud prácticamente, que nuestro héroe aumente su salud, y vamos a darle un poquito de daño, de poderío al héroe. Bien, vamos a ir con estas dos y ahí ya tendríamos el árbol de talento completamente armado de nuestro héroe. Lo que nosotros buscamos es sobre todo enfocarnos en generar el aumento del poderío de nuestro héroe, tener algo de daño que vamos a estar generando, pero tanquear sobre todo, o sea, tener una buena defensa, una buena salud y tanquear, tener una muy buena defensa con los piqueros, que es su función principal, resistir el ataque de los enemigos, por decirle de alguna forma. Bien, y ahí estaría el árbol de talento, que como ustedes saben siempre les dejo la imagen. Y de aquí nos vamos con los emparejamientos que vamos a estar recomendando. Bien, emparejamientos que estaríamos recomendando. Prácticamente una de las primeras opciones que vamos a tener que utilizar con la heroína Boudica, bien, y que creo que el mismo juego te lo recomienda, es poner a Ricardo de principal, a Boudica en la segunda posición, y podrías utilizar aquí a Barbarroja de tercer héroe. Bien, lo vas a poder utilizar allí. O sea, las parejas ideales para prácticamente para Boudica son Ricardo, que va a ir como el comandante, bien, para nuestra marcha de piqueros, que ahí va a tener una muy fuerte incidencia, va a tener una buena sinergia y va a ser tu mejor opción. Luego podés utilizar a Leonia, que va a ir muy bien también, prácticamente que va a ir bastante bien, pero recomiendo más utilizarla con Ricardo y Federico. Pero si no los tenés, bueno, vas a poder utilizar a Leonidas, que va a ir bien también con Boudica. Bien,
Ahí, por ejemplo, el juego te dice que puedes utilizar, no sé, a Leónidas de principal. Bien, puedes sustituir acá, por ejemplo, Leónidas, Boudica si no tenés a Ricardo. Y Federico. Eso ya lo dejo a tu criterio, pero en mi opinión Ricardo es mejor y lo utilizaría allí. Si sos más free to play y al inicio del juego sobre todo y no tenés aún a Ricardo, podés utilizar a Juana, pero no es lo más recomendable. Bien, luego tenemos por supuesto a Federico, que es que es el que vas a estar utilizando ahí, que podés utilizar si querés, por ejemplo, no sé, Ricardo, Boudica y Federico, que va a ser bastante bueno. Y si no, Massa, que es un héroe ya más avanzado, que prácticamente es un muy buen héroe, es un héroe bastante muy bueno. Bien, que va sobre todo con este tema del contraataque, o sea, lo que estás haciendo es enfocarte en el tanqueo y el contraataque. Y va a tener muy buenas sinergias con Boudica y con estos héroes de lanceros o piqueros. Bien, es una muy buena opción para utilizar. Así que las opciones que tenés, que te puedo recomendar, es que podés utilizar a Ricardo de principal, a Boudica y podés poner a Federico, sí, Barbarossa, o a Leonia si lo querés colocar acá. Eso ya te lo dejo a tu criterio. Bien, puedes hacerlo también, por supuesto. Puedes decir, bueno, utilizo a Federico de principal, que tiene que ir ahí. Bien, Ricardo, dale con Federico. Ricardo es el que va de principal. Bien, sí o sí. Y luego acá podés utilizar a Boudica en este lugar, la tenés que tener. Y luego aquí podés optar, si no tenés, como en mi caso, no tengo a Federico, puedo colocar aquí a Leónidas, bien, para utilizarlo al principio. Y esa sería una buena opción también a tener en cuenta. Bien, luego el tema de los anillos. Los anillos que tengo por aquí. Bien, también el tema de anillos, también la recomendación de cuál sería el mejor anillo. Vamos a buscar, tengo que ir para atrás, más atrás. Y ya con esto completamos la guía. El anillo es este prácticamente, el que estarías utilizando, deberías utilizar, obtener. Bien, prácticamente acá, este es el anillo, se llama Mensajero de la Destrucción. Y te da una habilidad adicional que se llama Percepción. Efectos máximos, reduce el daño de ataque básico de todos tus héroes en un 20%. Bien, pero aumenta el daño de sus habilidades pasivas en un 75%. Bien, vas a tener una buena opción que vas a poder utilizar acá con esta heroína. O también puedes tener alguna otra opción que la voy a buscar acá porque la tenía justo guardada, pero también hay otro anillo por ahí. Ahora déjenme ver. Acá, Señor de los Cielos Orientales. Este puede ser otra opción muy buena a utilizar con Boudica. Bien. Seguramente este va a ir bastante mejor con ella. Reduce el daño de la habilidad activa de todos tus héroes en un 25%. No se puede purificar. Pero aumenta el daño de ataque básico en un 100%. Bien. O sea, puede ir bastante bien con ella. Bien, este puede ser el anillo que dé mejor resultado con Boudica. Y la otra opción, bien, el otro que les mostré anteriormente es la otra opción que pueden tener. Ahí, Mensajero de la Destrucción. Pueden pensar en utilizar Señor de los Cielos Orientales o en Mensajero de la Destrucción. Prácticamente son los que van mejor con esta heroína. Así que espero que les sirva, que les resulte de utilidad. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo muy pronto con la guía que les dije que estaré preparando y trayendo. Bien, con estadísticas y todo eso que los ayudará a determinar si un héroe es mejor como principal o secundario. Y bueno, espero que los ayude. Hasta la próxima.